Hola, hola, mis niños preciosos. ¿Cómo están mis niños y mis niñas preciosos? Hoy viernes nos toca valores, mis niños. Sí, valores, mis niños. Y vamos a hacer las clasecitas de el día de hoy, mis niños, ¿sí? Y vamos a ver una clase muy bonita, mis niños. Y el tema del día de hoy es San Martín de Porres, mis niños. Ustedes dirán, ¿y quién es ese señor, verdad? Sí, vamos a conocer sobre la historia de San Martín de Porres, mis niños. Sí, ¿quién fue él? Fue un santo, mis niños. ¿Se acuerdan que ustedes, nosotros hablamos de Santa Rosa de Lima? Ya, también entonces, así como Santa Rosa, también existió un santo llamado San Martín de Porres, mis niños, ¿sí? Entonces vamos a conocerle más un poco de él, ¿sí, mis niños? Entonces, mis niños, vamos a conocer más sobre él, porque San Martín de Porres, mis niños, esta persona nos da muchos ejemplos, mis niños, sí, muchísimos ejemplos, mis niños. Y él, miren, ahí está, San Martincito de Porres. Ya ahorita les voy a contar más sobre él. Vamos a empezar sobre dónde nació, mis niños. Nació en, ¿dónde, mis niños? A ver, ¿ustedes saben de dónde es esta bandera? Sí, muy bien. Entonces, él nació en Perú, mis niños. Sí, nació acá en Perú, mis niños. Entonces, él fue peruano, mis niños. Y él era un santo, mis niños. Entonces, él era un santo, ¿sí? Vamos a ver algo más de él. Ahí está, a ver, vamos a ver las imágenes. Ya saben que nació en Perú. Miren, mis niños, acá está su mamá de San Martín de Porres. Él tenía su mamá, su papá y su hermanita. ¿La ven acá su hermanita? Sí, ya, ella era su hermanita. Sus papás no eran de acá, ellos eran extranjeros. Y su hermanita sí, ya él tenía una hermanita que se llamaba Juana. Su hermanita se llamaba Juana, mis niños, ¿sí? Y él desde muy pequeñito le gustaba ayudar a las personas pobres. Su mamá siempre le mandaba a comprar. Le decía, San Martín, Martín, le decía, no San Martín, le decía, Martín, anda, compra, ¿no? La comida. Y él iba a comprar. ¿Y él qué hacía, mis niños? Él regalaba su comida. La comida que mamita le mandaba a comprar, él lo dejaba, pero ¿para quiénes? Para las personas necesitadas, para los más pobres, mis niños, sí. Y él también, ¿qué hacía? Regalaba su ropa. Prefería quedarse con lo viejito y él regalaba a otras personas que lo necesitaban, regalaba lo de él. Y su mamá le decía, otra vez estás haciendo lo mismo, estás regalando. Se enojaba su mamá, pero él le decía, la verdad, ¿no? Que regalaba a las personas que lo necesitaban. Y hay veces él no traía comida en la casa por regalar a los que lo necesitaban. Y su mamá se enojaba, le decía, oh, ay, hijo, otra vez, la comida lo regalaste, le decía. Y él le decía, ¿no? Le decía, ¿a quiénes le daba, mis niños? Y venía sin nada. ¿Por qué? Porque regalaba a los niños pobres, ¿no? Un día, mis niños, su padre le dijo, Martín, tú eres una persona muy inteligente y muy buena. Te vas a ir a estudiar, le dijo, te voy a llevar a estudiar, le dijo. Entonces, Martín, asustado, le quedó mirando y se quedó pensativo. Pero ya su papá decidió llevárselo del país, mis niños, a otro país a estudiar. Entonces, se lo llevó su papito a Martín a estudiar a otro país, ¿no? Entonces, pues, Martín se fue con su papito a estudiar y en un tiempo ya, él extrañaba mucho, mucho a
a su familia, mis niños. Él extrañaba mucho a su mamita porque su mamita se había quedado acá en Perú y su hermanita y también sus amigos que eran pobres. Él tenía muchos amigos que no tenían recursos. Entonces, él le pidió de favor a su papá que por favor lo regresara acá, a Perú. Entonces su papito le regresó a Perú y él volvió y miren, se encontró con sus amiguitos pobres y ellos muy felices lo recibieron, mis niños, sí, y todos decían, Martín regresó, gritaban mis niños, sí, ¿por qué? ¿Por qué gritaban así? Porque Martín era una persona muy buena, muy caritativa con esos niños, él ayudaba a esos niños que no tenían, así él se quedara de hambre, pero él ayudaba a esos niños, ¿no? Pero gracias a que su papá también tenía trabajo y su mamá también tenía, ¿no? Entonces su papá le daba, entonces no le faltaba a él. Entonces él ayudaba a esos niños pobres, mis niños. Y Martín regresa a mis niños y empezó a hacer lo que a él le gustaba. ¿Y qué le gustaba? Ayudar, muy bien, ayudar, mis niños. Se puso a ayudar. Él mayormente a veces iba a la iglesia. ¿Y qué hacía en la iglesia? Barrer, le gustaba hacer limpieza, mis niños, sí, paraba con su escobita, barriendo y también ayudaba a las personas pobres, sí, a eso se dedicaba él. Por más que él era una persona muy inteligente, a él lo que le gustaba era ayudar. Entonces San Martín, al ver como él paraba siempre en las iglesias, un día agarró y dijo, yo quiero ser sacerdote. Y se fue al convento con los padres. Y ahí, mis niños, él ayudaba a las personas enfermas. Miren, ve cómo les ayudaba a estas personas enfermas dándole agua, dándoles pan a cada uno de ellos. Él les atendía a todos esos enfermos y a todos los que necesitaban. Él era una persona muy buena y muy bondadosa. No le gustaba que nadie pase hambre. Entonces, Martí empezó a estudiar para sacerdote, mis niños, sí. Entonces él fue un sacerdote más, mis niños, sí, pero era un buen sacerdote porque él ayudaba a todos, cosa que muy pocos hacen eso, mis niños. Por eso a él se le puso como un santo, mis niños, porque era una persona muy buena. Y saben, mis niños, él tenía un don. ¿Y cuál era ese don, mis niños? Que él hablaba con los animales, mis niños. Él tenía un perro, un ratón y un gato. Miren, mis niños, acá, observen acá. Él tenía esos animales y a él le gustaba. Y él hablaba con ellos. A ese ratón le decía, pórtate bien, no seas travieso, no hagas travesuras, que yo voy a salir y le dejaba comiendo con el ratón, perdón, con el perro y con el gato. Y miren, los tres estaban tranquilitos, mis niños. Entonces él tenía ese don y les corregía lo que ellos hacían mal. Cuando ellos se portaban mal, él les decía que no se porten mal. ¿Y qué hizo él? Juntó al perro, al gato y al ratón y no peleaban tampoco por la comida, comían juntos sin pelear, ¿no? Entonces, porque hay otros animalitos que no les gusta comer junto con otro, entonces pelean, pero él no. Él les enseñó a no pelear, a no pelearse. Entonces no se peleaba y compartían de su plato la comidita, ¿no? Entonces, San Martín era un santo, mis niños, sí. Entonces, ya sabemos la historia de San Martín de Porres, mis niños. Entonces, ustedes ya conocen que San Martín de Porres fue un santo, mis niños, ¿sí? Entonces, ustedes el día de hoy hemos conocido la historia de San Martincito de Porres, mis niños, ¿sí? Ahí les dejo una tareita para que ustedes lo puedan resolver. Y a mis niños, muy bien, mis niños, hasta el día lunes. Y ya el día lunes
nos vamos a estar comunicando con las llamaditas, nuestra clase de las llamaditas. Ya mis niños, ya estoy mejor, ya voy a poder ya la otra semana hacer nuestras clasecitas bailando. Sí, mis niños, cuídense mucho, muchos besos y lávense por favor las manitos. Bye bye, les quiero mucho. Chao, mis niños.